Le doy gracias a Dios por tener este momento y en esta mañana quiero hablarles de uno que muchas veces no se pone a pensar lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Muchas veces no tenemos o no le damos el valor a lo que Dios hizo por nosotros. Y en esta mañana yo lo titulé este mensaje Privilegiados por Dios. Y verdaderamente uno se pone a pensar que somos privilegiados por Dios. Y anoté algunos puntos de por qué somos privilegiados por Dios. Aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo en sus vidas, porque somos cada uno de nosotros privilegiados por Dios. Entonces, primer punto en esta mañana que se me vino a la mente: somos privilegiados por Dios porque fue el Hijo quien murió por cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Hebreos, Nuevo Testamento de Hebreos, capítulo 2. Capítulo 2 y 3, vamos a leer una parte de cada uno. Y Hebreos capítulo 2, versículo 5, dice el título del autor de la salvación. Y dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en el capítulo 3 dice que Jesús es superior a Moisés. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno a este, cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y en estos capítulos
nos hace primeramente una referencia de aquel autor que hace referencia al Señor Jesucristo. Nos hace ver que Él se tuvo que despojar de todo, Él se tuvo que hacer semejante a las personas, a nosotros, porque Él tuvo que padecer, tenía que padecer lo que nosotros padecíamos. Él fue tentado, Él fue tentado por las personas mismas, no solamente por el diablo, sino que también fue desafiado muchas veces a ir en contra de la voluntad de Dios. Él, siendo santo, Él teniendo toda la gloria y toda la honra, se despojó. Dice que fue necesario que Él se hiciese semejante a sus hermanos, para saber y para sufrir lo que cada uno de nosotros sufríamos, la tentación, los padecimientos. Somos privilegiados porque fue el Señor Jesucristo quien se despojó de todo eso para venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Y en el capítulo 3 nos muestra y nos hace una diferencia entre Moisés como siervo, pero el Señor Jesucristo como hijo. Dice la palabra de Dios: a quien no escatimó a su propio hijo. Somos privilegiados porque Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Somos privilegiados por Dios, porque fue el Señor Jesucristo quien murió por nosotros, porque fue aquel que, siendo Dios, se despojó de toda gloria y toda honra y vino a sufrir y a tener los mismos padecimientos que nosotros, siendo tentados. Uno se pone a imaginar la vida del Señor Jesucristo y todo lo que pasó. Y pasó cosas que ninguno de nosotros pasamos aún estando en la carne. Uno se pone a pensar, y ya desde el nacimiento del Señor Jesucristo, Él no tenía una posesión. Él no tuvo un lugar cómodo donde nacer. Él nació en medio de animales. Él nació en un lugar lleno de enfermedades, de bacterias. No pudo nacer ni siquiera dentro de una casa. Él se despojó de todo. Me preguntaba cuántos bebés podían sobrevivir en ese tiempo, ¿no? Con todas las cosas enfermedades y bacterias había en ese tiempo. Y aún el Señor Jesucristo nació peor que muchos de esos bebés. Él, al nacer, tuvo que huir con sus padres a Egipto. Al crecer tuvo que trabajar, al crecer tuvo que aprender. Y aún cuando estaba en la obra, era tentado por los fariseos, era desafiado por cada uno de ellos. Y era perseguido constantemente para ver qué es lo que hacía el Señor Jesucristo. Somos privilegiados porque Él soportó todo eso. Y cantábamos que su amor no cambia, que es incomparable. ¿Y cuántos de nosotros podríamos soportar todo lo que el Señor Jesucristo padeció viniendo a este mundo? Siendo tentado, siendo amenazado, siendo echado, siendo traicionado, siendo abandonado. ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar todo lo que el Señor Jesucristo soportó? El Señor Jesucristo no desvió su mirada de aquel plan que tenía Dios. Él no cambió los planes de Dios, aún cuando muchos querían que cambie esos planes, que deje, que no muera, que no hace falta. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Somos privilegiados. Aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo somos privilegiados porque fue el Hijo quien murió por nosotros. No fue un siervo,
no fue una persona normal. Miren que Moisés es grande en la historia. En la historia de Israel, Moisés es alguien muy grande y aún así, él no murió por nosotros. Fue el hijo de la casa. Fue el hijo que se despojó de todo. Fue el hijo que se hizo semejante a cada uno de nosotros y fue el hijo quien padeció todo eso. Aún estando en la cruz, él era tentado a bajarse de aquella cruz. Lo injuriaban, lo insultaban. Y aún así uno no puede comprender ese amor que lo hizo permanecer en ese lugar. Privilegiados, porque fue el Señor Jesucristo quien murió por cada uno de nosotros. Segundo punto, porque podemos tener una comunicación con el Padre. Dice Juan 14:6. Texto muy conocido. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús 14:6 les dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no por mí. Somos privilegiados porque podemos tener una comunicación directa con el Padre a través de aquel que abrió ese camino, el Señor Jesucristo. Dice que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y nosotros entendemos en esta mañana y entendemos en nuestras vidas diarias que podemos tener una comunicación con Él, es orar. Y a veces es una herramienta tan poco usada, es una herramienta que no la usamos así nomás. Yo me imagino a alguien como agarrando una herramienta que no sabe usar y no tiene idea cómo usarla. A veces somos así con la oración. Tenemos una herramienta tan útil para nuestras vidas, una herramienta tan poderosa para nuestras vidas, y muchas veces no la usamos. Dejamos ahí que se oxide. Tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios directamente. Antes, en la antigüedad, solamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, una vez por año. Solamente él tenía permitido entrar a la misma presencia de Dios, siempre y cuando él estuviera limpio, si no, moría. Pero cuando el Señor Jesucristo murió, se rasgó ese velo. Dice, y tenemos esa oportunidad de orar a nuestro Dios, de comunicarnos con nuestro Dios, de poder contar todos nuestros problemas a nuestro Dios. Puedes contarle tus enojos, tus proyectos, tus miedos, tus tristezas. Le puedes contar todo por medio del Señor Jesucristo. Somos privilegiados porque tenemos comunión, tenemos comunicación con nuestro Padre. No hace falta que alguien venga a interceder por nosotros. No hace falta que venga una persona santa o alguien que se crea líder religioso y que tiene ese derecho de comunicarse con Él. Entonces nosotros le pedimos a Él y Él intercede por nosotros. Ya no más. Porque es el Señor Jesucristo quien intercede por cada uno de nosotros. Tenemos ese privilegio de poder comunicarnos con Dios. Y no importa el lugar donde estemos. Podemos estar acá, podemos estar en nuestras piezas, podemos estar en un sótano, como oro yo, en un sótano. Y aún así, ahí yo tengo comunión y comunicación con nuestro Dios. Y Él escucha. Él escucha mis quejas, Él escucha mis proyectos, Él escucha mis gratitudes. Tenemos comunicación y muchas veces no sabemos aprovechar este privilegio que el Señor nos dio.
que es poder comunicarnos con Él. Qué privilegio tan grande, y de que muchos desaprovechamos, muchas veces o por algún enojo o porque estamos chinchudos, desaprovechamos esta herramienta, este privilegio de que es comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Privilegiados porque tenemos comunicación directamente con Él. Dice el tercer punto, somos privilegiados porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dice en Hebreos, vamos a Hebreos de vuelta, Hebreos 4:14. Habla de que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos privilegiados porque podemos tener esta oportunidad de entrar, dice la palabra de Dios, confiadamente. Ya ese miedo que había de acercarnos a la presencia de Dios ya no está más. Ese pecado que hacía tenernos temor delante de Dios, ese pecado que nos separaba, ya no está más. Dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesucristo murió, y cuando murió ese velo se rasgó. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Qué bendición es saber que antes muchas personas no podían entrar, no podían llegar a la misma presencia de Dios. Y ahora sí lo podemos hacer, podemos entrar confiadamente. No tengamos miedo de entrar ante la misma presencia de Dios, porque tenemos un privilegio tan grande que es estar delante de Él. Y que nuestro Padre nos ve a través del Señor Jesucristo como santos, como aquellas personas sin mancha. Somos privilegiados y entremos confiadamente ante el trono de la gracia, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso nos permite poder estar delante de la presencia de Dios y hallar gracia y hallar misericordia para nuestras vidas. Y último de los puntos, somos privilegiados, y esto es un privilegio y un desafío y una orden de Dios también. Podemos predicar el Evangelio. Dice en Marcos 16:15, cuando el Señor Jesucristo ya antes de ascender a los cielos, les dice y le da una orden a los discípulos, y también es un privilegio y es un desafío. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Somos privilegiados porque tenemos esta oportunidad de predicar el Evangelio y a la misma vez es una orden del Señor Jesucristo. Sé que es difícil ir y predicar a la calle el Evangelio. Muchos no tienen esa capacidad o esa habilidad de ir y acercarse a una persona y hablarles del Evangelio. Más cuando hoy en día el mundo rechaza cada vez más a Dios. Rechaza todo lo que provenga de Dios.
Es difícil, sí, pero lo tenemos que hacer. Uno tiene que buscar la forma en cómo predicar el Evangelio a aquellas personas. Tiene que buscar cómo es. No solamente hablando, sino que uno, si no se anima a hablar, tiene que demostrarle que el Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Demostrándole en su forma de ser, en su forma de vivir. Tiene que demostrarle que el Señor Jesucristo cambió su vida en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar ante diferentes dificultades. Uno tiene que demostrarle, y como dice la palabra, hacer carta leída, a aquellas personas de que el Señor Jesucristo es el que cambió nuestras vidas y de que hay algo diferente en nosotros. Y de cuando esa persona se acerque y pregunte por qué somos así, podamos predicarle el Evangelio. Tenemos que ser inteligentes y aprovechar esa oportunidad de mostrarle a aquellas personas que no tienen a Dios, que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, de que nosotros somos diferentes. Y por todo el mundo, dijo el Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio a toda criatura. No podemos hacer acepción de personas. No podemos dejar a nadie afuera. Tenemos que ir y predicar al mundo. Somos privilegiados. Dice que aún los ángeles desean el entregar la palabra de Dios. Pero no les fue dada a ellos, se lo fue dada a los profetas, a aquellos que nos predicaron a nosotros, a aquellos que llevaron la palabra de Dios a través de los tiempos. Somos privilegiados y no lo hacemos muchas veces por temor, por miedo, por vergüenza, por el qué dirán o el rechazo que podamos sufrir o a veces cómo reaccionaría de una forma mala hacia nosotros, rechazando al Señor Jesucristo. Que podamos entender en esta mañana que aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, aquellos que aceptamos al Señor Jesucristo, somos privilegiados por tener todo esto y muchas cosas más. Somos privilegiados porque fue el Hijo quien murió por nosotros. No fue un siervo. No fue un siervo de la casa, no fue un profeta, no fue un apóstol. Fue el Señor Jesucristo. Fue aquel quien murió por nosotros. Somos privilegiados porque tenemos comunión con Él y podemos tener una comunicación con nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Somos privilegiados porque tenemos esta misión que es llevar la palabra a todas las personas. Que en esta mañana podamos entender y darle valor a todas las cosas que el Señor nos provee y las cosas que nos dio. Porque muchas veces no le damos ese valor que se merece. Y sé que nunca vamos a llegar a ese valor que verdaderamente se merece. Porque somos humanos, porque somos limitados. Pero que podamos entender y recordar cada día de que somos privilegiados por Dios. De que que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. En esta mañana, que podamos alabarle a Dios y podamos orarle a Él y agradecerle a Él por todo lo que Él hizo por nosotros. Que Él sea la gloria. Amén.